Sí. Bueno, buenos días. Gracias Diego por la presentación. Quiero en primer lugar agradecer a Benjamín Dom, a Norberto Ferreira y a Isidoro Bej por la invitación a intervenir, a participar de esta actividad, más que actividad debemos, creo decir, a este acontecimiento que tiene lugar, digamos, a propósito de esta creación que fue el espacio del retorno a Lacan, el retorno a Lacan. No es la primera vez que participo de este espacio, creo que la vez anterior fue en el 2019, me parece también que por el mes de marzo, y siempre me ha resultado una actividad interesante y fecunda. Yo entiendo el retorno a Lacan, entiendo la invitación a retornar a Lacan como el propósito de ir a los momentos más fecundos de su enseñanza. De modo que hoy me interesa referirme a eso que Lacan introduce en el psicoanálisis, que es la creación del concepto y su relación con la función de la falta. Y esto en la medida en que se trata también de hablar de la vigencia del psicoanálisis. El psicoanálisis no es una epistemología. Que no es una epistemología quiere decir que la creación de un concepto en el psicoanálisis tiene lugar en su práctica y constituye un hecho creado como concepto, como tal, en la experiencia misma de la cura. Lo dicho no impide que exista una teoría de la angustia que cuente con determinadas invariantes, uno de los cuales es su relación a una falta, otra su relación a lo real, y el hecho de constituir la traducción subjetiva, como se dijo, del objeto A, lo que implica que haya determinados significantes que enmarcan, y subrayo este término, la existencia de la angustia. Me voy a referir a este concepto Princeps en el campo de la experiencia, el concepto de la angustia. El concepto de la angustia, ya que es a su propósito que surge la estrecha relación entre el concepto y la praxis que conduce a la creación de ese concepto, que conduce a su creación. Hacer de la angustia un concepto es en realidad una proposición o una propuesta de Kierkegaard, más que eso, incluso una obra de Kierkegaard. Lacan la celebra y en cierto modo toma a su cargo desarrollar esto de la angustia como concepto. Para Kierkegaard, o bien como dice Hegel, con quien Kierkegaard mantiene siempre una discusión, tiene que haber una función del concepto en conexión verdadera con lo real, es decir, si tenemos un concepto, este concepto tiene que tener una conexión con lo real, es la posición de Kierkegaard, pero de Hegel, pero la de Kierkegaard es, la angustia es lo único que nos da una aprehensión última de lo real. La angustia se revelará como muy importante respecto de lo que es eso que Lacan llama varias veces, muchas veces a lo largo de su seminario, el irreductible objeto A, que no es un objeto, es una letra, y que si queremos concebirlo como objeto, tenemos que concebirlo como un objeto hecho de falta, hecho de falta. Ese objeto irreductible tiene que estar, dice Lacan, suficientemente integrado a lo que él llama el deseo del analista. El analista, por algún sesgo, algún borde, reintegra su deseo a ese A irreductible, reintegra su deseo a ese A irreductible en grado suficiente como para ofrecer, aquí viene la cuestión, a la cuestión de la angustia una garantía real. ¿Es la angustia una cuestión subjetiva? Entonces, Lacan, como se ha dicho también recién, Lacan
habla de la angustia como traducción subjetiva del objeto A. Pero podemos preguntar, si la angustia es una cuestión subjetiva, que por la función del objeto A tiene una relación a lo real, esta función subjetiva constituye una forma de conexión con lo real en el análisis. Si se trata de considerar el estatuto de los afectos en el análisis, la angustia, dirá Lacan, es el afecto por definición, o bien el nombre singular del plural de los afectos, como la emoción, el embarazo, etc. El analista se hace el concepto de la angustia desde la posición a la cual lo conduce el decir que deja un dicho o un no dicho del analizante. El analizante, dicta, podemos decir, el semblante del objeto pulsional por el cual el analista es tomado, o se deja tomar, o se debe dejar tomar, y determina el lugar desde el cual él escucha. Así, el analista será voz, será mirada, será pecho o heces en distintos momentos del análisis o incluso de una misma sesión. Los 4 objetos, la voz, la mirada, las heces y el pecho, son sustitutos del gran otro. No hay una relación directa del sujeto con el gran otro. No hay un acceso a lo que es esa dimensión o que son esas dimensiones del otro en el análisis, sino es a partir del objeto, es decir, a través de lo que es la angustia. Los 4 objetos son sustitutos del gran otro, como decía, pero esto es en la medida en que el objeto A es asexuado y los determina como tales, como objetos pulsionales, como objetos, también se suele decir objetos parciales. En verdad, pasará un tiempo a partir del surgimiento del objeto A, digamos, que toma su función más efectiva, digamos, cuando se trata de la angustia y en el curso de este seminario, pasará un tiempo, decía, a partir del surgimiento del objeto A, para que Lacan lo nombre como asexuado. Precisamente porque no se trata de un objeto, sino de una función de la falta que opera entre el significante y el cuerpo, entre el cuerpo y la pulsión. Y no habría habido concepto de la angustia si Lacan no hubiera descubierto, a partir de la experiencia del espejo, de las diversas experiencias del espejo, el esquema óptico, el informe de Daniel Lagache, un más allá de la imagen especular, un elemento no especularizable. Ese elemento hace a la necesidad del llamado objeto A, lo que permite separar A del yo ideal, de lo que se escribe algebraicamente como idea, el yo ideal, lo que permite separar A del yo ideal, decía, la imagen, digamos, de lo que es el objeto, la imagen es por donde entra en el cuerpo la economía del goce. El cuerpo, en lo que tiene que ver con el narcisismo, es un objeto, por eso Lacan escribe la expresión algebraica idea. La vivencia de lo siniestro, el fenómeno del doble, o el famoso Orla de Maupassant, son efectos de lo que podemos llamar la invasión en el sujeto por el objeto especular. Es decir, digamos, ese elemento no especularizable es la condición de una especularidad normal. ¿Qué quiere decir una especularidad normal? Que no es un término exactamente afortunado, pero debo usarlo en este momento, quiere decir la especularidad que permite el reconocimiento de la imagen en el espejo, el reconocimiento de nuestra imagen en el espejo. Esto significa, digamos, que si este objeto no especularizable, es decir, que está en un lugar en el espejo pero no lo vemos, si este objeto no especularizable interviene, digamos, en la relación a la imagen en el espejo,
si interviene de esa manera, el sujeto no se reconoce en el espejo. Es una experiencia, digamos, del esquizofrénico, pero no únicamente, por eso no me gustaba el término de normal, porque hay accidentes a partir de los cuales, digamos, hay esta falla del no especularizable que hace, digamos, que impida el reconocimiento de la imagen, de la propia imagen en el espejo, y esto puede ser un accidente en determinado momento y pasajero, que por supuesto siempre será interesante detectar qué lo causa, qué lo produce. Son varios los caminos en los que Lacan se embarca para explicar la existencia de la angustia a partir de lo que la clínica enseña. En primer lugar, se trata de ver que en toda demanda hay algo engañoso en relación a eso que preserva el lugar del deseo. Lo angustiante es el resultado de que se haya colmado esa falsa demanda, se haya obturado el lugar vacío a preservar, el de A, dirá Lacan, para pasar a escribir la fórmula que reúne la demanda y la pulsión. Es también una trampa de la estructura fantasmática en el neurótico. En el neurótico, la estructura del fantasma está soportada por la fórmula de la demanda y la pulsión. Es, por supuesto, la otra fórmula, la del sujeto tachado, y en Los Ángeles, la del fantasma, la que sostiene el deseo. Pero en el análisis lo que se presenta como fantasma se presenta en términos de demanda. Es también, por eso decía, una trampa de la estructura fantasmática en el neurótico, lo que permite concebir la pulsión. Sin eso, la pulsión, como algo que no es el instinto, porque el saber del instinto está perdido para el hablante, sin eso no tendríamos un concepto de lo que es la pulsión, el trip de Freud. Ahora hablaremos de una demanda oral, de este modo hablaremos de una demanda oral o de una demanda anal. Tanto en un caso como en el otro, los objetos, las heces o el pecho, son resultado de un corte simbolizado por y con el losange en el juego, en la escritura de la demanda barra pulsión, que en el neurótico cumple función del fantasma, como recién decía, o mejor, de trampa fantasmática. La angustia tiene una función determinante en nuestra práctica, y esto es porque nosotros, en tanto analistas, la provocamos. La angustia nos responde. Lo que acabo de decir puede resultar sorprendente, pero en cuanto desarrollemos un poquito este punto, veremos la necesidad de presentarlo de esta manera. ¿Por qué el analista, su presencia, provocaría la angustia? ¿Por qué, si no fuera por estar en el lugar del semblante de un objeto hecho mismo de falta? Por estar, como dijimos, en función de semblante de un objeto que es falta en el otro, siendo este último puro significante. Podría decirse que la presencia del analista provoca la angustia también en tanto su lugar es el lugar del gran otro, y desde ahí le retorna al sujeto la famosa pregunta del ¿qué quieres? Pero, digamos, en verdad, digamos, en tanto objeto y en tanto, digamos, seguimos y avanzamos en la enseñanza de Lacan, la presencia del analista provoca la angustia por estar en el lugar de un semblante que está hecho de falta. Anabel, te quedan 3 minutos. De modo que el objeto A, bueno, gracias, el objeto A, bajo la forma de objetos pulsionales, es precisamente lo que no es significante y hace a la entrada del cuerpo en esta economía. Esa falta en el otro es la que nos hace hablar, de manera que cuando esa falta falta, no podemos hablar. La angustia no es señal de que algo puede faltar, sino la falta, y aquí Lacan utiliza el término défaut de cet appui, la falta de este apoyo, de este apoyo de la falta.
y ahí Lacan utiliza el término manque. En español decimos falta de la falta, pero en verdad se trata de una deficiencia del apoyo de la falta, que está en la base de lo que consideramos el trauma. El trauma, digamos, podemos considerarlo en este momento a partir de algo que se nos presenta como muy actual en lo que tiene que ver con la angustia. Que la angustia haya sido, y es Freud quien nos lo indica, dice Lacan, elegida como señal de algo, ¿no es acaso que nosotros debemos reconocer el trazo esencial de esta intrusión radical tan diferente al ser humano vivo que ha pasado a la atmósfera? Ese rasgo esencial por el cual el ser humano que emerge en el mundo donde debe respirar es al principio literalmente asfixiado, sofocado por lo que se llama el trauma no hay otro de nacimiento. Bueno, hay un importante desarrollo de Lacan en relación, digamos, a el análisis mismo como un pulmón artificial, un pulmón que sirve para respirar. Digamos, en este momento, digamos, el análisis como ese pulmón, digamos, en relación al trauma que implica el cambio, el pasaje a una atmósfera irrespirable, digamos, es un punto de gran importancia. Muy bien. Ya está el tiempo, Anabel. Creo que el tiempo se ha terminado. Muchas gracias por la escucha de ustedes.